Hola, ¿qué tal? Buen día. Nosotras somos Laisha y Noemi y presentaremos nuestro proyecto final, de los cuales escogimos dos temas de sensación y percepción, al igual de emoción y sentimientos. Comenzaremos con el proceso de sensación y percepción. Empecemos por describir qué es la sensación. La sensación implica un proceso en el cual nuestro sistema nervioso y los receptores sensoriales nos permiten recibir estímulos del medio. El cerebro procesa esa información y da paso a la sensación. La sensación se encuentra dotada tanto en receptores internos como externos, los cuales se hallan en los sentidos. Estos sentidos ya hemos escuchado hablar de ellos, es tanto la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Es por eso que cuando vamos, por ejemplo, a la playa, podemos ver las olas del mar, escucharlas. También podemos sentir la arena y degustar alimentos, así como ese olor de la brisa. Y vamos a pasar con la siguiente diapositiva que también nos ayudará a entender un poco más de este proceso y vamos a describir qué es la percepción. Como habíamos dicho anteriormente, vamos a describir este concepto de percepción. Así que, ¿qué es lo que entendemos o en qué consiste? Es el conjunto de procesos mentales por el cual nuestro cerebro interpreta los estímulos que ya habíamos mencionado y a su vez se recogen a nivel sensorial. Algunos de los factores que se ven involucrados en este proceso son la experiencia, aquellas experiencias que hemos tenido, la motivación, la expectativa, la cultura o la formación académica. Es por eso que de un factor o una situación, una persona puede tener una distinta percepción a otra porque influye a aquello con lo que se ha desarrollado, tanto su contexto, sus experiencias previas y demás factores. Además, en la percepción intervienen otros procesos. Para poder lograr la percepción intervienen otros procesos psicológicos, como lo son la atención, la que da apertura al estímulo, y la memoria, la que almacena la información procesada, lo que permite encontrar relación entre los acontecimientos nuevos y los ya adquiridos. ¿Cómo se relacionan la sensación y la percepción? La relación que se da entre estos procesos se debe a que la sensación, por medio de los sentidos, recoge la información a través de estímulos que surgen del entorno, y es la percepción la encargada de procesar, organizar, asociar e interpretar esta información con base, con base a conocimientos previos guardados en la memoria. 5 datos curiosos del proceso psicológico de sensación y percepción. En primer lugar, la percepción puede ser una ficción. Esto porque las ilusiones ópticas son un claro ejemplo de esto. Creerse todo lo que uno ve es un gran error, dado que nuestros sentidos pueden equivocarse y a su vez el cerebro interpreta de forma errónea lo que está percibiendo. Un claro ejemplo de esto son los recursos que se utilizan en la psicología gestal. El segundo dato curioso es nuestra percepción del picante. Cuando comemos algo picante, el cerebro no lo interpreta como si fuera un gusto en sí, sino como si éste estuviera activando sensores térmicos de la lengua. Es por ello que lo que se asocia al picante también se asocia con el calor. Nuestro tercer dato curioso es acerca de los olores y las emociones. El principal motivo por el cual los olores se asocian más fácilmente a emociones se debe a que los centros sensoriales del sentido del olfato se conectan mediante el nervio olfatorio directamente con la parte más emocional del cerebro. El siguiente dato curioso es respecto a los colores, cómo afectan la percepción de profundidad. Los colores fríos se interpretan como lejanos, mientras que los cálidos se los ve como más cercanos. También los colores más saturados se interpretan como más próximos a la observación. Este tipo de percepción es utilizada también en medios de telemarketing. Y nuestro último dato curioso es respecto al color puede afectar el sabor.
La percepción surge de la combinación de varios estímulos físicos que se les da una interpretación a nivel cerebral. Un dato curioso sobre ello es cómo el color puede influir en el sabor de las cosas, técnica que de igual manera es utilizada en marketing. A continuación, yo les hablaré del proceso de emoción y sentimiento. Para empezar, ¿qué son las emociones? Estos son fenómenos subjetivos, fisiológicos, motivacionales y comunicativos de corta duración, que estos nos ayudan a adaptarnos a las oportunidades y desafíos que enfrentamos durante situaciones importantes de la vida. Esto lo dijo Rip en 1992. Función de las emociones. Una de las principales funciones de las emociones es preparar a las personas para la acción. Es decir, nos permiten movilizarnos, ya sea alejándonos o acercándonos hacia un objetivo determinado. Cada una de las emociones, independientemente de si nos parecen agradables o desagradables de sentir, tienen su propia utilidad y son imprescindibles para la supervivencia. La expresión de las emociones nos permite comunicar nuestro estado de ánimo y facilita la interacción con los demás, ya que ésta nos permite predecir el comportamiento de otros y la forma, regular la manera en la que reaccionamos. La relación entre motivación y emoción es bidireccional, ya que toda conducta motivada produce una reacción emocional, y a su vez, la emoción facilita la aparición de ciertas conductas y no de otras. Con un ejemplo, si sentimos alegría mientras estamos con otra persona, nos sentiremos más motivados para quererle ver la próxima vez. Se conocen 6 emociones básicas que son universales e innatas, las cuales son las siguientes. Por número 1 tenemos a la sorpresa. Siguiéndole tenemos al temor. Después tenemos a la repugnancia. En cuarto lugar tenemos al enojo. En el quinto lugar tenemos a la felicidad. Y por último a la tristeza. Ahora bien, ¿qué es un sentimiento? Un sentimiento es similar a una emoción y está muy relacionado con el sistema límbico. Pero además de esta predisposición espontánea, incontrolable y automática, incluye la evaluación consciente que hacemos de esta experiencia. Es decir, que en un sentimiento hay una valoración consciente de la emoción y de la experiencia subjetiva en general. Ahora hablaremos acerca de las diferencias que existen entre emociones y los sentimientos. Una de las diferencias fundamentales entre la emoción y los sentimientos es que la primera es totalmente básica, primitiva y unidireccional, en el sentido de que es algo que aparece automáticamente al presentarse un estímulo, mientras que el sentimiento incluye la capacidad de pensar y reflexionar de manera consciente sobre lo que se siente, y por tanto tiene que ver con la capacidad de pensar en términos abstractos y simbólicos. Otra diferencia es la duración de las emociones, ya que esta va de solo unos cuantos minutos. En cambio, el estado de ánimo se encuentra presente de forma permanente. Al igual tenemos que las emociones son públicas, innatas y universales. También tenemos que los sentimientos son aprendidos, privados y culturales. A continuación presentaré los 5 datos curiosos del proceso de mi elección. ¿Sabías que las lesiones en los lóbulos frontales se encuentran asociadas con cambios en la conducta emocional? El número 2 es que el abuso emocional es similar al lavado de cerebro. Se intenta minar la confianza en sí misma de una persona, la autoestima y el autoconcepto. El abuso emocional puede tener muchas formas, incluyendo el uso de poder económico para controlar, amenazar con abandonar a la otra persona, degradar, menospreciar, criticar continuamente, insultar o gritar. El número 3 es que en el siglo XVII, René Descartes creía que las emociones se generaban a través de un mecanismo hidráulico interno. Él creía que cuando una persona se sentía enojada o triste era porque ciertas válvulas internas se abrían y liberaban fluidos tales como la bilis. El número 4 es que en el idioma inglés hay más de 400 palabras asignadas a las emociones y los sentimientos. Y por último, el número 5 es que un ser humano puede tener más de 10.000 expresiones faciales para expresar una amplia variedad de emociones sutiles. Entonces, como conclusión, tenemos que es de vital importancia el reconocer los procesos anteriormente vistos para entender la manera en la que nosotros funcionamos. De igual forma, para poder entender cómo es que nuestros pares actúan y el por qué, reconociendo la diversidad que existe entre seres humanos.
y además nos ayudan a identificar los elementos de mejora al momento de nosotros en un futuro próximo como profesionales de la salud, saber evaluar correctamente a un paciente, identificando si existe algún problema en el que debamos de poner especial atención para que éste no cause un daño en la integridad y el futuro de nuestros pacientes. Ahora sí que como diría mi ex, gracias por todo, pero aquí lo dejamos. Agradecemos sus atenciones. Hasta luego.